Hola, hoy vamos a continuar con el estudio de los circuitos digitales y vamos a ver precisamente los circuitos temporizadores o también llamados monoestables. Estos circuitos me permiten crear un tiempo de demora, ¿sí? Retardar un encendido o un apagado. Por eso su nombre de monoestable, tiene un solo estado estable que es el que regresa después de un determinado tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona este circuito? Lo que vamos a hacer es, tenemos este circuito, tenemos una fuente de alimentación, tenemos un interruptor y dos componentes acá que son un capacitor y una resistencia. Estos capacitores y resistencia lo que me van a permitir es generar una constante de tiempo, ¿sí? Esa constante de tiempo va a ser el tiempo de demora que va a estar encendido o apagado según lo que era la aplicación que necesite. A continuación de estos componentes tengo dos compuertas NOT, ¿sí? Estas dos compuertas NOT lo que me permiten es invertir. Recuerden que la compuerta NOT invierte la señal a su salida, ¿sí? Después tengo el LED de la salida. Esto inicialmente está descargado, ¿sí? Cuando yo le doy play se carga el capacitor. El tiempo de conteo o de base de tiempo, la constante de tiempo que voy a calcular, va a comenzar a contar a partir de que yo levanto la llave. Ese momento, ¿sí? Ahí empieza a contar. Ahí cambio de estado, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bien, cuando esto está cerrado, el capacitor se carga, el capacitor. Cuando lo abro, se empieza a descargar el capacitor, el tiempo que demora la constante de tiempo, y cuando la primera compuerta en su entrada tiene un nivel de voltaje inferior al umbral mínimo por el cual va a cambiar de estado, recuerden que primero tenemos un 1, ¿sí? Cuando se descarga el capacitor, ¿sí? Va a cambiar de estado. Este va a pasar de 1 a 0 y este va a pasar de 0 a 1, ¿sí? Recuerden que están en serie. Bien, ¿cómo determino este tiempo? Vamos a ver. Entonces recordemos acá, abrimos, va a pasar un tiempo y se va a cerrar. Bien, acá estamos. Los tres tipos de circuitos que vamos a ver son los secuenciales. Si son secuenciales, el primero que vamos a ver es este monoestable, que está, cuya aplicación más representativa es el monoestable temporizador, para determinar tiempos, ¿sí? Manejar tiempos de demora. Bien, después vamos a ver en otra clase los astables, que son osciladores, son circuitos de reloj que permiten generar una frecuencia fija, también variable, y los biestables, que son los que se utilizan para las memorias, ¿sí? Que tienen dos estados posibles. En principio, entonces, lo que vamos a ver es este circuito que está acá, que acabamos de ver. ¿En qué consiste la tarea? En generar 5 bases de tiempo o constantes de tiempo. Desde 1 a 5 segundos vamos a tener 5 valores resistivos. ¿Y cómo es la expresión para calcular el valor del capacitor? Que sería mi incógnita. ¿Qué valor de capacitor voy a usar para lograr esta demora, ¿sí? En función de esta resistencia? Y bueno, lo voy a utilizar. Si la base de tiempo esté, o la constante de tiempo esté R por C, y yo quiero calcular el valor de C para un tiempo ya dado, lo que voy a hacer va a ser esta R que está multiplicando a la C, la voy a pasar del otro lado, otro término, dividiendo a T, ¿sí? Entonces me va a quedar C igual a T sobre R, ¿sí? Bueno, si yo tengo este valor de acá, a ver este circuito que tenemos acá, si tengo una resistencia, por ejemplo, si quiero lograr, por ejemplo, si voy a utilizar una resistencia de
1 mega, ¿sí? Como el del circuito que tenemos acá. Tengo una resistencia de 1 mega y un capacitor de 1 micro. ¿Cuál será el tiempo de demora? Yo lo obtengo de esta forma. ¿Sí? El tiempo, ¿no? Es 1.000.000, que es, estos son ohms, 1 megaohm, por 1 microfaradio. Esto me da 1 segundo. ¿Sí? Recordemos que el faradio, estos 3 ceros representan la posición milifaradio y estos son microfaradios, ¿sí? Entonces esto significa 1 microfaradio. 1.000.000 por 1 microfaradio da 1 segundo. Por eso este tiempo que tenemos acá es de 1 segundo. Ahí cuando lo abro empiezo a contar 1 segundo y se va a apagar. Como vemos, tarda mucho más el tiempo. Fíjense la velocidad que está procesando el simulador, muchísimo más lento que el tiempo real, con lo cual esto, una vez que lo armemos y lo implementemos el protocolo, no debería suceder, ¿sí? Entonces vamos a armar este circuito y sabemos los componentes que tiene. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar estos circuitos. Recordemos que estas son 2 compuertas NOT que las encontramos en cualquiera de estos 2 integrados. Está la línea CMOS de CD4069. Podemos usar este. Recordemos que esta línea CMOS es mucho más amplio el rango de alimentación, son más rápidos. Y estos, los TTL, también podemos usar según lo que haya en stock en la casa electrónica. Podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Este tiene una alimentación 5 volt y este puede trabajar 3, 5, 7, 9, quizás un poquito más también, ¿sí? Entonces vamos a armar este circuito, siempre teniendo en cuenta que cuando armemos el simulador el tiempo va a ir mucho más lento. Pero bueno, la idea va a ser completar esta tabla con el valor de capacitor que vamos a necesitar. Ese valor de capacitor no me va a dar exactamente un valor comercial, pero lo voy a acercar. ¿Cómo lo acerco? Fijándome en una tabla de valores comerciales de capacitores. ¿Sí? Vamos a encontrar cuál es el más cercano, o sea, de lo que me dé el cálculo vamos a ir al más cercano. Por ejemplo, si me da uno de 30 microfaradios, no existe el valor comercial en 30 microfaradios, pero sí existe 33, por lo cual voy a utilizar el de 33. ¿Sí? Eso, si buscamos, fácilmente vamos a encontrar la tablita en internet de valores comerciales. Vamos a utilizar capacitores electrolíticos, ¿sí? Bien, entonces la próxima clase vamos a ir viendo los otros circuitos secuenciales, los astables, y vamos a ver cómo se calcula una frecuencia de reloj, ¿sí? Bueno, por ahora aquí estamos. Cualquier duda, hagan preguntas. Pero bueno, esta es la tarea de la semana. Completar el tiempo, completar la columna de capacitor, el valor comercial de capacitor, para lograr estos tiempos. Simularlo y implementarlo en un protoboard con componentes reales, ¿sí? Para verificar. Bueno, esto es todo por hoy. Entonces estuvimos estudiando los secuenciales monoestable, un solo estado para temporizar un evento, ¿sí? Es el circuito más simple, más económico como para temporizar un evento. Muchas gracias, hasta la próxima.